Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bien, le damos la bienvenida a este canto 11, capítulo número 3. Seguimos en este capítulo número 3 llamado Liberación de la energía ilusoria. Y aquí tenemos el inicio de una nueva pregunta. Recuerden que Maharaj Nimi está acribillando a preguntas a los yogendras. Y lo interesante de esto, que no lo habíamos destacado anteriormente, es que cada pregunta que hace la responde un yogendra diferente. Ya había preguntado anteriormente cuál es el bien más elevado, el Bhagavad Dharma. En el capítulo 2 fue respondido por el yogendra llamado Kavi. También luego preguntó cuáles son los principios religiosos, Dharma, las inclinaciones naturales, el comportamiento, el lenguaje y los síntomas externos de un Bhagavata. Esto también lo analizamos en el anterior capítulo, donde se analizó los 3 tipos de devotos y sus características. Esto fue respondido por Hari, uno de los yogendras. Luego, en este capítulo 3, se inició el capítulo con la pregunta: ¿qué es la energía externa de Vishnu? O sea, ¿qué es Maya? Fue respondido por Antariksha. Luego, en la anterior clase, vimos cómo se puede superar Maya. Eso fue respondido por Prabhuda. Y ahora viene la preguntita que nos va a reunir aquí en solamente 5 versos, prácticamente, que es la pregunta de cuál es la verdadera identidad del Brahman. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la anterior pregunta? Porque justamente para atravesar Maya necesitamos uno de los últimos versos que dijo el anterior, que se llamó, vamos otra vez, Antariksha, dijo que había que entregarse a Narayan para superar Maya. Entonces, quiere saber, bueno, ¿cómo identificarlo? Entonces a Narayan, ¿cómo identificar a Dios? ¿De qué se trata Dios? ¿Cuál es la verdadera identidad? Porque es muy lindo acá en esta existencia, nosotros decimos Dios, nosotros decimos Brahman, nosotros decimos energía espiritual, pero ¿dónde la buscamos? ¿Abajo de qué mesa? ¿Dónde está eso? Entonces hay que identificarlo, hay que saber dónde está para entregarse. Es una buena pregunta, la hace aquí Maharaj Nimi, y va a ser respondida por Pipalayana. Cuando iban respondiendo, él le preguntaba a uno específico, como hoy en día cuando se hacen las preguntas en un panel, o cada uno respondía libremente, o sea, o la pregunta era... En la pregunta no dice, no está dirigido, no aparece el nombre. Parece que ellos se turnaban. Pero lo interesante es que son 9 preguntas justamente para los 9 yogendras. Está todo arregladito, parece. Entonces, Pipalayana va a responder ahora a esta pregunta. Y en este mismo capítulo va a responder también a Virjotra, luego de la próxima clase, Karma Yoga. O sea, ¿cuáles son los 3 tipos de karma? A saber, el karma basado en el disfrute de los frutos de los trabajos, el karma ofrecido al Señor Supremo y el Naishkarmya. Van a explicar lo que es karma. O sea, ya es más sadhana. Lo que nos reúne hoy, ahora, en estos 5, es para los que les gustan o que quieren desarrollar el músculo intelectual, o sea, filosófico. Prácticamente son análisis filosóficos que le tocó al pobre Pipalayana y que nos va a tocar hoy. Yo sé que a veces nosotros, según la tendencia de cada uno, les gustan más unos temas que otros. Por ejemplo, a algunos les pueden gustar más los temas psicológicos, ¿no? Cómo es eso de la mente. A otros les gustan más los conceptos sociales, políticos, institucionales. Creo que la clase pasada hablamos de eso, justamente, ¿no? El rol, los roles sociales, el rol maestro espiritual. Son más bien temas institucionales. A veces a otros les gusta más el asunto emocional o devocional, cómo Krishna y se atrae, y cómo Krishna nos da, ¿cómo se llama? Nos responde y reciproca, y las relaciones de las gopis y todo eso.
Y a algunos les gusta a veces capaz los temas más prácticos o usados, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Que esto es lo que va a pasar en la siguiente pregunta es cómo es karma yoga. Pero hoy vamos a tener que elongar el músculo intelectual filosófico. O sea, son temas filosóficos que se estudian en filosofía. Por ejemplo, temas nociológicos que ya los vimos con los Vedas personificados. ¿Cómo es que se puede comprender algo que es incomprensible? Y la naturaleza de Brahman, que esto es más del Vedanta Sutra y todo eso. Así que bueno, suerte. Espero que tengamos suerte en estos 5 capítulos. Vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible, aunque requiere, como es un tema intelectual, requiere mucho razonamiento por aquí. Vamos a tener que estar razonando. Y bueno, justamente creo que el que hace los significados en esta sección, Hridayananda Maharaj, está en sus aguas. Así que hay significados largos y que dan muy buenas explicaciones lógicas de estos versos. Así que bueno, vamos a acompañar también esa actitud, ese estilo en esta clase. Entonces, la primera pregunta es la situación trascendental de la persona suprema y la descripción de los otros aspectos. La primera pregunta que hace Nimi es, por favor, explícame la situación trascendental del Señor Supremo Narayan, que es él mismo la verdad absoluta y la superalma de todos. Tú me lo puedes explicar porque eres el más experto en conocimiento trascendental. De paso, un piropo, ¿no? Entonces, aquí la parte sánscrita de esto es Narayana para Mayan Ajyas Tarati Dushtaram. Lo que quiere Nimi es entender todos los aspectos del Señor Supremo. Por eso en el verso aparece Narayan, Brahman y Paramatma. En el mismo verso, quiere saber acerca de toda esa energía del Señor Supremo. Como Narayan es la causa de todo. Porque, bueno, ahora vamos a ver eso. Primero que todo es que si yo tengo que entender a Dios, yo me tengo que entregar a Dios. ¿Cómo me puedo entregar de una manera que me estoy entregando a Dios y no a una forma antropomórfica, a un ídolo o algo así? ¿Cómo entender bien la naturaleza Brahman del Señor Supremo? Y también cómo no confundir Brahman o que Dios es solamente una energía y que no es Narayan. Y cómo sostener y cómo fundamentar de que Narayan, la persona suprema, es la causa de las otras manifestaciones de la verdad absoluta. Eso es más o menos toda la pregunta que puede hacer, que explique bien Vipalayana acerca de esto. Entonces, vamos. También hay una palabra interesante que acá Bhaktisiddhanta Sarasvati la nombra, que es Nishta. Perdón, en el verso aparece la palabra, que es Bhagavan Nishta. En este caso, Nishta significa fe firme, ¿no? O sea, lo conocemos eso, ¿no? Entonces, la pregunta de Maharaj Nimi en relación con esto es, ¿cómo yo puedo tener fe firme en Bhagavan? Porque el gran desafío de un trascendentalista, al menos alguien que no conoce el movimiento Hare Krishna, es confundir a Dios con su energía, ¿no? El gran problema de los filósofos es que les resulta difícil entender a la persona suprema. Es más fácil entender a Dios, qué sé yo, como Aristóteles, un motor inmóvil, o un Brahman, una energía. Pero tener fe en Narayan, que es la causa de todo, es un trabajín. Entonces aquí, Vipalayana, en estos próximos 4 versos, 5, va a tratar de explicar cómo es que Narayan es la causa de las otras manifestaciones de Dios. Entonces, vamos. Mucha introducción, pero no nos metemos todavía. Primer verso. Entonces, Vipalayana dijo 3 cosas en el mismo verso. Y responde acerca de los 3 aspectos del absoluto. Vipalayana dijo, 1. La suprema personalidad de Dios es la causa de la creación, mantenimiento y destrucción de este universo. Consecuentemente, no tiene causa previa. Esta afirmación no está hablando de Brahman, sino que está hablando de Bhagavan. ¿Por qué? Porque dice, es la hetu, es la causa de todo y no tiene causa. Porque si nosotros hablaríamos de Brahman,
Krishna dice en el Bhagavad Gita, Pramano hi pratistaham. Él tiene una causa, un fundamento, que es Bhagavan. Entonces, al decir no tiene causa alguna atrás, es como está estableciendo ya a Bhagavan como la fuente de todo. Y la palabra clave aquí es Hetu y Ahetu, que ahora lo vamos a analizar. Lo que sigue diciendo aquí, para describir las otras variedades del absoluto, es: Él penetra los diversos estados de vigilia, sueño y sueño profundo, inconsciente, y también existe más allá de estos. ¿De quién está hablando acá? Él penetra. Brahman. Está difícil, ¿eh? Tercero. No, Brahman, ¿no? Es la energía de Brahman, el alma, que entra en todo. ¿Por qué se responde así, en ese orden? Porque fue preguntado en ese orden. Cuando preguntó Nimi acerca de los tres, dijo primero Bhagavan, Narayan, Brahman y Paramatma. Entonces responde Pipalayana en ese orden. Y el segundo, fíjense en que sí es de Paramatma, él otorga la vida al cuerpo, los sentidos, los aires vitales y las actividades mentales al entrar en el cuerpo de cada ser viviente como la superalma. Es así como todos los órganos sutiles y burdos del cuerpo comienzan a funcionar. Necesitamos la superalma para eso. Mi querido rey, debes saber que esa personalidad suprema, esa personalidad de Dios es el supremo. Esto responde Pipalayana. Bhaktisiddhanta Sarasvati, disculpen que vamos a tener que ser muy así esquemático con esto. Bhaktisiddhanta Sarasvati divide estos 4 o 5 versos en diferentes temas. El tema de este verso 35 dice que establece la Vishaya o la tesis general. La tesis general es esta, que el absoluto tiene estas 3 manifestaciones y que cada uno hace algo diferente. Dice el rey Nimi, bueno, esto ya lo vimos, en el orden ese. Entonces acá, en este verso, los acharyas y también los que hacen los significados aquí de esta parte, siguiendo las explicaciones de los acharyas, analizan en profundidad la palabra Hetu y Ahetu, que es interesante, vamos a dar un tiempito para analizarla. Hetu significa causa y Ahetu que no tiene causa. Eso es una forma de entender eso, ¿no? Entonces esto en este verso se dice Krishna es la causa de todo y no tiene causa. Es bien de Aristóteles. Es el motor inmóvil, o sea, el motor inmóvil, ¿no? Es el motor que genera los otros movimientos, pero él mismo no está enchufado a alguna parte, porque es la causa de todo. Este es el primer razonamiento que aparece aquí. Ahora, Ahetu no tiene causa, también puede ser entendido como que no causa nada. Es un motor que no causa. Esto es ya más interesante. A veces hay interpretaciones así acerca de esto, como que no causa nada, que es, ¿cómo se llama esto? Bien, Tao Te Ching, digamos. Claro. Estaba siempre... Sí, no causa nada. ¿Y cómo se entiende esto? Jiva Goswami explica cómo se entiende esto. Dice, el Señor Supremo tiene su forma original de Krishna en su propia morada trascendental llamada Krishna Loka. La verdad absoluta no tiene nada que hacer, puesto que todo lo llevan a cabo sus múltiples energías. Por eso que él no causa nada. Krishna está ahí, no está ahí con los pastores, ¿no? O con las gopis. Ay, para que tengo que crear el mundo. Justo se terminó un ciclo, ya vengo, ¿no? Él no causa eso. Entonces, en ese sentido, todo lo hace sus múltiples energías. Pero a la vez, Hetu, y otra vez volvemos ahora, es la causa, es el que aprieta el botón. En algún momento Krishna allá apretó el botón, no sé en qué momento, no hay tiempo ahí, pero ponele, ¿no? Es el que decide que todo esto tome lugar. Entonces, dice Bhaktisiddhanta Sarasvati, ha indicado que aunque el Señor Supremo, Krishna, es Ahetu, sin causa, y está separado de la causa material de la creación, al Señor se lo describe también con este verso como Hetu, o la causa última de la creación, mantenimiento y aniquilación. Bien, estamos volviendo al punto, pero ya se vuelve a volver un poquito más interesante. Esperen. Otro asunto de por qué se lo dice Ahetu, o sin causa. Y esto sí es más interesante, porque
uno dice, bueno, sí, Krishna aprieta el botón, ¿no? Uno puede decir, entonces él quiere el mundo material. ¿Me explico? Por eso se le dice Ahetu, porque no es porque él quiso crear el mundo material que el mundo material se creó. Epa. O sea, en última instancia, y esto lo analizan aquí los devotos, creo que sí, fundamentado acá en varios acharyas, es que nosotros somos los Hetu. Nosotros somos las causas. Dice, la manifestación cósmica material sigue existiendo debido al deseo de las almas condicionadas de explotarla. Interesante. En el sentido, por ejemplo, el gobierno es el que causa las prisiones. Dice, vamos a crear, si no hubiera delincuentes, el gobierno tiene que crear las prisiones. Como por ejemplo, el gobierno sí crea, ¿cómo se llama? Facilidades para que la gente viva feliz, ¿no? Si vos sos un gobierno, vas a crear una ciudad y con todas las facilidades para que la gente sea feliz. Pero ¿cuándo comienza el gobierno a hacer prisiones? ¿Cuando él lo decide o cuando empiezan a haber delincuentes? Entonces, la causa del mundo material, o las causas de las prisiones, no es Dios, sino que son las entidades vivientes. Esto es muy interesante porque acá se puede desprender la pregunta del mal. Miren que siempre se dice, si hay mal en el mundo, entonces Dios es el Hetu, Dios es la causa del mal. Esto es muy interesante, muy filosófico, ¿no? No, Dios no es que causa el mal, no es que, a ver, vamos a crear el universo, vamos a tener que crear también un Satanás, porque es imposible si no. No, la causa de eso, del olvido de Krishna, no es Krishna mismo, ni las facilidades para llevar a cabo esas maldades, sino que somos nosotros. O sea, es interesante porque a veces aparece ese argumento, ¿no? De la gente, claro. se saca el cargo. Exactamente, no. El mal en el mundo no es de Dios, es nuestro. Nosotros somos los que lo estamos causando. Entonces alguien puede decir, pero ¿por qué Krishna habilita a que nosotros podamos ser malos? Pero eso es una pregunta muy simple de responder. Solamente es contemplar o visualizar cómo sería si Krishna no nos dejara esa posibilidad. Y ahí sí tenemos la naranja mecánica. ¿Recuerdan la película? No sé, ¿alguien leyó el libro? ¿Naranja mecánica? No. Muy viejo es. La peli. Bueno, hay una peli y hay un libro. Naranja mecánica, ahí se habla, bueno, rápidamente, finalmente, en una sociedad donde tratan de neutralizar las actividades delictivas de jóvenes, simplemente haciendo un lavado de cerebro, que luego de hacerles el lavado de cerebro, cuando las personas quieran delinquir, se descomponen físicamente, ¿no? Y agarraron a uno de los chicos, le lavaron el cerebro, y que era un delincuente terrible, ¿no? Mal. Y entonces cuando le hicieron todo ese mecanismo de lavado de cerebro, lo obligaron de alguna manera a que cuando él solamente pensara en delinquir, se descompusiera. ¿Te acuerdas? ¿No? Es así, ¿no? Se descompusiera físicamente. Entonces no podía delinquir. Buenísimo. Entonces, Krishna no es el autor de la naranja mecánica. Interesante porque el término naranja mecánica es una contradicción en sí misma. Una naranja no puede ser mecánica. Para que sea una naranja tiene que ser natural. Entonces, Krishna no crea el mundo mecánicamente, sino naturalmente. Y el natural significa que deja lugar a la expresión de cada uno. Pero él dispone el elemento de la maldad. Él es el origen. O sea, él sí dispone el alimento, como elemento, digamos. ¿Como elemento? Como la materia, como ingrediente. Obviamente, nosotros no lo podemos crear. Sí. Pero puede ser, podría no existir. Yo podría decir, claro, ¿y por qué Dios dispone, por qué nos da ese elemento? Bueno, justamente eso. El asunto de tener la posibilidad de elegirlo.
Que en el mercado haya. Pero no significa que Dios crea ese producto porque es necesario. En ese sentido se analiza aquí. Otro asunto quizás está relacionado con eso, que por qué Krishna se lo dice a Hetu y Hetu a la vez, por qué se le dice que es causa y a la vez que no causa, es porque cuando a Krishna, por ejemplo, se lo describe en el Bhagavad Gita, sus funciones como Paramatma, a él prácticamente es como, ¿no? Dice, yo solamente soy testigo y sancionador. Eso es muy interesante. Él sanciona de que alguien que quiere hacer el mal, él permita hacerlo. Pero no es que él causa el mal en las personas. Superalma, inclusive, porque si él causaría el mal en las personas, entonces nosotros no tendríamos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. ¿Me explico? Entonces, es culpa todo de Dios. Si nosotros somos malos es porque Dios hizo esto. Esa filosofía existe muy fuertemente en muchas partes de la sociedad. Bueno, por eso que está la palabra Hetu y Ahetu a la vez en este verso. Para entender bien el concepto de que si Krishna es la causa de todo, ojo, pará, también es Ahetu, también no causa. Porque por eso son temas filosóficos, esas contradicciones así, hay que entenderlas en su contexto. La base del ateísmo también. Claro, la base del ateísmo también. Un fundamento fuerte para que las personas nieguen la existencia de un ser que acepta y dispone la maldad. O sea, Exactamente. Y que simultáneamente es supremamente bueno. Si es bueno, entonces ¿por qué hay maldad? Sí, todo ese asunto. Entonces acá, fíjense en cómo al decir Vipalayana, Krishna es la causa de todo, pero a la vez es Ahetu, no causa nada, o no tiene causa, que son las dos interpretaciones. Bueno, nos presenta o nos invita a reflexionar muchos aspectos interesantes del Señor Supremo. No es tan simplista la teología del Bhagavatam. Esto por una parte. Vamos con el siguiente verso. Achitya Veda Veda Tattva también, ¿no? Se aplica también, como que siempre coordina ese ingrediente filosófico esencial. Sí. Es y no es. Sí. En este caso podríamos hacer. Yo trato de no abusar de ese término, porque ese término Achitya Veda Veda Tattva se refiere más que todo a la unidad y diferencia en nosotros con Krishna, o Krishna con nosotros. A veces yo veo que los devotos empiezan a utilizar eso para todo, hasta para las relaciones, ¿no? No, yo soy bueno, pero soy malo a la vez. Achitya Veda Veda Tattva. No, sí, ahí no. Sí. Es un concepto de tattva, de filosófico, pero no. Es como para cuando hay contradicciones, decir Achitya Veda Veda Tattva. Sí, incomprensible. Achitya Veda Veda Tattva. No, eso Achintya nada más podría ser, pero no Achitya Veda Veda Tattva. para todo lo inconcebible no se puede aplicar. No, es otra cosa. Que quede claro. Vieron que lo escucharon, ¿no? Eso aparece. No, sí, es una buena manera de escapar de acerca de un razonamiento que nos invita a verlo un enfoque más racional. Bien, entonces, ahora sí, viene la siguiente. O sea, si Krishna es eso, es la causa y no es la causa de todo, es lo que permea todo, ¿no? Como dijo acá el Brahman, es lo que le da vida a todo. Bien, ¿cómo lo concebimos? Porque esa es la pregunta de Mimi. Bueno, yo quiero entenderlo, ¿no? Ya está, listo, vos me dijiste la tesis, ¿no? Como dice Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ahora viene el verso 36, según Bhaktisiddhanta Sarasvati, es el samshaya. El samshaya es la expresión de duda. Bien, entonces, yo sé qué es eso. Bueno, ¿cómo lo comprendo? Y miren lo que dice, lo que va a decir aquí es que no es posible comprenderlo. Y que ni los Vedas nos pueden hacer comprender. Epa, ¿y ya se terminó? ¿Listo? Ahí se terminó la pregunta. Interesante que ahora está presentando Vipalayana un concepto también que varias tradiciones espirituales lo presentan, como el asunto de que el Señor, por ser inconcebible, es indescriptible. Esto aparece en varias tradiciones, prácticamente en la mayoría de las tradiciones aparece este concepto. Vamos a ver qué le responde Vipalayana. Le responde casi lo mismo, pero va a agregar una cosita que es un atributo acá del Bhagavatam.
para decir algunas tradiciones, para comparar el asunto, en el hinduismo, especialmente en la Advaita Vedanta, los Mayavadis, consideran que el Brahman, el absoluto, es nirguna, ¿recuerdan esa palabra? Sin atributos. Por lo tanto, trasciende toda descripción. Si algo no tiene cualidades, ¿cómo lo vas a describir? Entonces ellos dicen, la forma de describirlo es neti neti. ¿Recuerdan? Esto no es esto, no es esto, no es esto. Exactamente. Exacto, Asambhutam. Exacto. Que Brahman no puede ser definido mediante palabras. Listo. Pasamos página. ¿Qué hacemos entonces? No sé, caridad, nos metemos en el mundo ya. No hace falta hablar del absoluto porque no. Esto no solamente es de la Advaita Vedanta, el budismo también, ¿no? Especialmente el budismo Mahayana, acá tengo todo. Habla de que la última realidad, el shunyata, el vacío, es indescriptible. Entonces es muy fácil, ¿viste? Con un budista la discusión se termina rapidísimo. Bueno, describime el shunyata, es indescriptible. Punto. Listo, pasemos página, hablemos, sigamos haciendo mindfulness, ¿no? O sea, no hay nada que hablar, porque se acabó ahí. El maestro Nagarjuna afirmó que el lenguaje y los conceptos solo funcionan en el ámbito relativo, no en el absoluto. Listo, ya se acabó, ya no sirven las palabras para hablar en el budismo, sino que solamente mindfulness, olvídate de todo. Una vez escuché, no sé si será cierto, pero a veces cuando iban con preguntas media filosóficas a Buda, él simplemente miraba al cielo, meditaba y todos quedaban, ¿no? Y se acabó. Ahí se acabó la conversación. No era como Sankaracharya que si vos le preguntabas algo te tiraba el Vedanta Sutra y el Shariraka-Vāsya por la cabeza. No, Buda era más la meditación y no hay nada que hablar acerca de eso. El judaísmo también es un ejemplo de cómo, ¿no? En el misticismo judío y la cábala, Dios es completamente incognoscible e indescriptible. Por eso que ellos, los nombres, no consideran que son nombres de verdad de Dios, porque Dios no se lo puede nombrar. El filósofo medieval Maimónides abogó por la teología negativa. ¿A qué se refiere la teología negativa? O apofática, dice acá. Sugiriendo que solo podemos decir lo que Dios no es. Ahora vamos a ver cómo eso es una contradicción, pero vamos a dejarlo ahí. Todas estas formas de describir a Dios como indescriptibles llevan en su semilla una paradoja. Ahora vamos a ver. El cristianismo también, en la teología apofática, dice que es el cristianismo más bien ortodoxo. También dicen que el absoluto es inaccesible mediante palabras y conceptos. Y hasta Tomás de Aquino, que uno dice, bueno, Tomás de Aquino es el que describió a Dios, dice, él está asociado a una teología más positiva, porque él describe, ¿no? De alguna manera se esfuerza por describir a Dios con las 6 vías, ¿no? Con 6, creo, ¿no? Reconoció que cualquier descripción de Dios, aún así, es limitada en comparación con su realidad. O sea, vos lo podés describir, pero nunca vas a poder decir lo que realmente es Dios. Interesante, eso es Tomás de Aquino. En el Islam también, o sea, prácticamente estamos rodeados de religiones que hablan acerca de que Dios es indescriptible. El sufismo dice que Alá trasciende todas las descripciones humanas. La frase, por ejemplo, en el Corán aparece una frase que dice, nada es como Él. Refuerza la idea de la total trascendencia divina. Nada es como Él. ¿Y qué es la nada? ¿Qué me estás diciendo con eso? Si nada es como Él, ¿cómo hacemos para entenderlo? Tenemos que tener algo para saber cómo es Él. Por eso es tan chocante la filosofía que Prabhupada trae. La gente no la puede asimilar porque termina viendo a una persona como que esta gente tiene el cerebro lavado directamente. Claro, es demasiado descriptivo. Mucha matización de todo. Para toda esta impregnación de esta filosofía que están inundando todo. O sea, sí. Desde los religiosos fidedignos hasta los pseudo espiritualistas delirantes con filosofía inventada. Claro. Todo tiene esa base de que no se puede expresar. El asunto es que en un sentido tiene verdad porque si el lado negativo de esto, digamos, empezar a crear ídolos, ¿no? Y decir, este es Dios porque a mí se me imaginó esto. Entonces ahí ellos, toda esta filosofía tratan de evitar esto, la adoración de ídolos, que es lo que aparece en todas estas tradiciones. ¿Cómo? El Sambhutam, muy bien, el Disopancha. Empezar a imaginarnos formas del Señor Supremo. Bueno, es que traes ahí el Disopancha. Toda esta
esta teoría de la indescriptibilidad de Dios está resuelta en el Isopanishad, entonces uno lo puede... Ahí, sí. Bueno, hay más, ¿no? No vamos ahora. Pero prácticamente hasta la filosofía griega, Platón dice, Plotino, argumentó que el uno es el principio supremo más allá de toda forma, descripción o pensamiento. Bueno, estamos rodeados de eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pipalayana? Fíjense, muy de acuerdo con esto, dice, ni la mente, ni las facultades del habla, la vista, la inteligencia, el aire vital o alguno de los sentidos son capaces de penetrar esa verdad suprema. Está diciendo lo mismo. De la misma manera, y esto lo pone un lindo ejemplo que seguramente puede ser utilizado por cualquiera de estas filosofías que acabo de mencionar, que una diminuta chispa tampoco puede afectar el fuego original que la originó. Interesante, es lindo el ejemplo porque una chispita no puede calentar o iluminar el fuego. De la misma manera nosotros no podemos tratar de describir algo que nos supera. No podemos cubrir eso. Dice, y acá se pone más fuerte, porque esto es nuestros esfuerzos individuales. Pero Pipalayan, miren lo que dice ahora. Ni siquiera el lenguaje autorizado de los Vedas, puede describir perfectamente la verdad suprema. Ahí nos estamos metiendo con algo sagrado, con algo que se jacta a sí mismo, los Vedas, de ser el mensaje del Señor Supremo para entenderlo a Él. ¿Cuál es la diferencia con lo que decía Tomás de Aquino, entonces? Ahora vemos, espera, ya el verso no termina aquí. Dice, ni siquiera el lenguaje autorizado de los Vedas puede describir perfectamente la verdad suprema, puesto que los Vedas mismos descartan la posibilidad de que la verdad pueda ser expresada en palabras. O sea, los Vedas mismos dicen que al Señor Supremo no se lo puede entender con palabras. O sea, prácticamente los Vedas están de acuerdo con toda la filosofía que dijimos anteriormente. Entonces, tenemos descripciones ahí vamos. Pero, dice Pipalayana, pero, hay un pero, but, las referencias indirectas obtenidas mediante el sonido védico sirven como evidencia de la verdad suprema, puesto que sin la existencia de tal verdad suprema, las diversas restricciones que se encuentran en los Vedas no tendrían un propósito final. Ya vamos a explicar esto. Gracias a Dios tenemos un significado donde explican todo esto. Entonces, Nimi quiere saber cómo conocerlo y Pipalayana le dice que no se puede. ¿Fin de la pregunta? No, vamos a ver, porque acá da una pista Pipalayana que los Vedas tienen alguna estrategia con esta negación, o esta teología negativa, ¿no? Esta negación de que se puede entender a Krishna. ¿Cuál es la estrategia de esta negación? Porque las otras filosofías se quedan en la negación nada más. Pero los Vedas no aceptan simplemente una negación de poder describir al Señor Supremo, primero que todo porque negar que algo se puede describir es una paradoja, es una expresión paradójica. ¿Por qué? ¿Qué es una paradoja? Está escribiendo ya. Exactamente. Una paradoja es una expresión donde la misma oración es contradictoria. Por ejemplo, si yo digo, esta oración es falsa. No existe. Claro, No existe. esta oración es falsa. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿es falsa o no es falsa? Si yo digo que es falsa, entonces lo que estoy diciendo que es falsa es falso. ¿No? ¿Me explico? Otra, la única verdad es que todo es relativo. Entonces, la única verdad absoluta es que todo es relativo. La única verdad absoluta es que todo es relativo. Son paradojas porque se contradicen a sí mismos. O, en este caso, al Señor solamente se lo puede describir como indescriptible. Es una paradoja. Es lo que están diciendo todos estos filósofos. ¿Me explico? O sea, filosóficamente, todos estos personajes que hablamos antes no son filosóficos. Ya
están contrariando las leyes de la lógica al imponer una descripción del absoluto de esa manera. Aún así, las paradojas, y ahí hay que entenderlo, tiene dos propósitos. O sea, las paradojas pueden ser de dos maneras, mejor dicho. Una paradoja puede estar diciendo algo ilógico, un razonamiento ilógico y por lo tanto desechable. Lo desechamos porque no va. Esto, no puedes decirlo de esa manera. O una paradoja también, al presentarse contradictorio, dice que es una manera de presentar una realidad más profunda. Tiene dos... Entonces, Pipalayana acá, lo que dice que estas negaciones védicas no es porque los sabios eran pobres filosóficamente, sino porque al transmitir esa negación ellos querían transmitir una realidad más profunda. Como por ejemplo decir, ninguna de estas calles nos llevan al destino. Esto es una negación, pero nos está diciendo, ojo, porque estas calles no van, pero debe haber una que sí. A través del intelecto no van a poder. Exactamente, eso es lo que se quiere decir. A través del intelecto, a través de los esfuerzos literarios, intelectuales de los Vedas, no es posible. Pero a la vez, los Vedas nos están transmitiendo algo, un caminito por donde hacerlo. Entonces, primero que todo es no caer en esa paradoja. O si es una paradoja, encontrarle el sentido profundo. Esta es una paradoja instructiva, se podría decir, la que los Vedas dicen cuando dicen que no se puede entender al absoluto con las palabras. Es instructiva porque no es de negación nada más. Aparte, Sridhar Swami, esto es interesante, dice que toda instrucción negativa tiene un límite específico, dice Sridhar Swami. No existen instrucciones negativas que puedan tomarse como verdades absolutas. Porque siempre que estás negando, significa que puede haber una versión positiva de aquello que estás negando. Por eso que las aseveraciones védicas son más bien afirmativas. Cuando vos estás negando algo, por ejemplo, el asunto de ateo, la negación de algo, si vos tenés filosofía atea, esa negación ya no es filosófica. Porque vos no podés sostener una negación. Vos tenés que sostener una afirmación. Podés sostenerla por algún tiempo una negación, pero en último instante siempre tiene un límite. Por ejemplo, si yo digo, esto lo aparece acá, ninguna entidad viviente puede ser igual o más grande que la Suprema Personalidad de Dios. No puede ser más grande que la Suprema Personalidad de Dios. Es una negación, ¿no? Y algunos de ustedes dirán, epa, pero esa negación es absoluta, ¿no? Pero como está puesto en forma negativa, sí se puede haber una posibilidad positiva. Y Yashoda, los pastorcitos, de pronto hacen roles, Uddhava, hacen roles que superan al Señor Supremo. Arjuna en la batalla. ¿Me explico? Entonces, hay que tener cuidado con las expresiones negativas y cargarlas con carácter absoluto. Entonces, esto por una parte. Otro aspecto de esto, yo les dije que hoy íbamos a elongar músculos intelectuales. Perdón, ¿no? Pero tengo que seguir pobrecita, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿No son 15 minutos más? ¿Hasta 7:30? ¿Una hora entera? Sí, ¿no era así? Sí. ¿Los miércoles? Sí. Perdón, yo creí que era una hora entera. Hasta 7:30. Sí. Bien. Y sí, y ya es esto y ya vamos terminando. Si no habría manera de conocer al Señor Supremo, entonces Él no nos animaría para hacerlo. Esto es algo interesante. Si, ponele, dice acá el verso, los Vedas, con el estudio de los Vedas no se puede entender al Señor Supremo. Pero después Krishna en el Bhagavad Gita dice, Vedascha Sarvan Ahame Vedio.
ese verso que dice el Bhagavad Gita. Yo soy al que hay que entender a través de los Vedas. ¿Pero cómo? Si me estás diciendo que los Vedas no pueden describir al absoluto, y después decís en el Bhagavad Gita que son los Vedas, el propósito de los Vedas es conocerlo a él, hay algo raro ahí. Entonces es para entender que esas negaciones no implican una negación total, sino una propuesta para entender el significado profundo de esa negación. Otro aspecto es que si la verdad absoluta fuera realmente inaccesible mediante las palabras, la literatura védica, que consiste en recolección de palabras trascendentales, no tendría ningún sentido. Esto es bien budista. El budismo, por ejemplo, rechazó la literatura védica porque, claro, considera que es el mundo de las palabras. Entonces, si nosotros consideramos que los Vedas no son suficientes, o que las palabras no son suficientes para describir al Señor Supremo, ¿para qué tenemos toda esa cantidad de libros? No tiene sentido. ¿Me explico? Al menos no para entender al Señor Supremo. Lo utilizaríamos para otras cosas, qué sé yo, Varna Yandana, para ser socialmente, pero no para animarnos a entender al Señor Supremo. Y aparte, otro aspecto que se dice es que los Vedas mismos dicen que los Vedas son infalibles. Entonces, si son infalibles, ¿cómo puede ser que sean falibles en hacer entender al Señor Supremo? Todos estos son aspectos para entender que esa negativa que da aquí Kripalayana, no es realmente negación absoluta, sino que es una invitación para entenderlo de otra manera. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de entenderlo? Si los Vedas nos están diciendo no es posible entenderlo, pero a la vez los Vedas son los medios para entenderlo, los Vedas tienen una ¿cómo se llama? Una finalidad, y es que nos dan la facilidad de entender al Señor Supremo, pero no como nosotros creemos que se puede entender. No de manera intelectual, no de manera autodidacta, sino que las palabras están ahí. Pero para descubrir esas palabras, nosotros no podemos con nuestro intelecto iluminarlas. ¿Me explico? No podemos hacer brillar a los Vedas nosotros mismos para entender el brillo de Dios. Sino que, es como el ejemplo que decíamos, las chispitas no pueden iluminar el fuego. Nosotros necesitamos que el fuego ilumine eso. Entonces ahí viene el asunto, y esto se explica en estos significados, de que, esto ya lo vimos también con los Vedas personificados, que si el mundo de las palabras son limitados para describir a Dios, ¿cómo hace Dios para hacerse comprensible en este mundo? Entonces, el análisis que habían hecho los Vedas personificados es que nosotros mismos, para solamente entender el mundo material, necesitamos la ayuda del Señor Supremo. Los sentidos, el amo de los sentidos, Rishikeya, es Krishna. O sea, nosotros necesitamos de la ayuda del Señor Supremo para conocer el mundo. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos de la ayuda del Señor Supremo para conocerlo a Él. Si Él puede ayudarnos a conocer el mundo, Él también puede ayudarnos a conocerlo a Él. Y la manera en que Él hace esto es a través de los Vedas. Eso es lo primero. Igual, también hay un montón de otras citas que nos permiten deducir de que es posible conocer al Señor Supremo. Brahma, en su Brahma Sanjita, dijo, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. O sea, eso significa que nosotros podemos percibir al Señor Supremo, pero los ojos tienen que estar ungidos con el ungüento del amor. Aparte también tenemos lleno de escenas en el Bhagavatam de devotos que pudieron presenciar a Dios. Prahlad Maharaj, Dhruva, Prithu, Kardama Muni, los Pándavas, las Gopis, en el sentido. Pero, ¿y cómo hicieron para percibir a Dios? Entonces, si los Vedas nos traen palabras y nosotros, a través de la intelectualización de esas palabras o de nuestro esfuerzo, no podemos descubrir al Señor Supremo por ahí, ¿cuál es la fórmula para, a través de los Vedas, si no es literaria, si no es intelectual,
capturar o penetrar al Señor Supremo. Entonces esto habla, hay versos que hablan de la fe. Como, ¿cómo? El otro concepto lo hice para Anupayati. Exactamente, la fe, el seguir, ¿no? El tener fe, y esto se habla con la palabra, que tiene relación con Anupayati, que es Yashadeve Parabhaktir, Yatadeve Tataguru. Ese verso famoso dice, se revelan los conocimientos védicos, todo lo que está en la literatura védica, aquellos que intelectualizan, no. Aquellos que tienen fe en Krishna y en el maestro espiritual. Esto es interesante porque ahí es donde se revela, es donde el libro empieza a darnos, es como la llave, ¿no? Esas mismas palabras que antes no decían nada acerca del absoluto, de pronto por la fe empiezan a darnos toda la data, como se dice, ¿no? Empiezan a darnos toda la información. El mismo libro que intelectualmente no nos decía nada, o que del mundo de las palabras no nos decía nada, por acercarnos a ese libro con fe, de pronto nosotros tenemos una imagen completa del Señor Supremo. Es mágico, ¿no? Entonces, por eso que los Vedas no pierden su carácter de infalibilidad, pero a la vez los que son falibles son las personas que se acercan a esos Vedas de una manera equivocada. Entonces, esto es interesante también para ver el punto de cómo nosotros podemos mostrar a Krishna a otros. Nuestra habilidad, nunca está nuestra habilidad mostrar a Krishna a otros, no sale de nosotros eso. Porque nosotros somos chispitas, no podemos iluminar a Dios. Miren, acá está Dios. Por más que nosotros nos esforcemos en la prédica, nosotros no tenemos la posibilidad de eso. Porque yo estoy dando la clase acá, pero no hay manera de que yo, por medio de que mi capacidad intelectual, porque haya preparado la clase, porque no sé qué, por lo que sea, por mi oratoria, por lo que quiera decir, yo tenga la capacidad en esta clase de mostrar al Señor Supremo. No la tengo, porque yo soy una chispita, no puedo iluminar. De la misma manera, alguien que viste las deidades, por más que sea un decorador de ambientes que tiene un posgrado en decoración y colores y adornos, no va a poder mostrar al Señor Supremo por sus habilidades, ¿no? Alguien que canta lo mismo, ¿no? La otra vez estábamos escuchando a una cantante con Ananta y dice, ¡wow! ¿Cómo canta Cristina Aguilera? Esa voz. Digo, ¿cómo puede ser que alguien cante así, no? O Celine Dion. ¿Cómo puede ser que alguien... ¿Vos te la imaginás, ¿no? Nos decíamos con Ananta, en un vayan, en un kirtan de domingo a estas personas? ¿Te deben relevar? No necesariamente. ¿No? No necesariamente. No es la voz. Aunque, bueno, sería un impacto tremendo, ¿no? Al menos para los canistas como nosotros, que nosotros vemos en la opulencia material a Dios, nada más, sería un vayan que no nos perderíamos, ¿no? Cristina Aguilera cantando un vayan de Hare Krishna, con esa vocecita rara que hace, ¿no? Entonces, pero ellas mismas no podrían mostrarnos a Dios, podrían mostrar un buen show de Kirtan, pero no mostrarnos a Dios porque ellas no pueden iluminar eso. Entonces, la conclusión es que necesitamos del Señor Supremo que haga esa intervención ahí. O nuestra misma fe que invita al Señor Supremo a revelarse en esos aspectos, a revelarse en las deidades. ¿Qué le pusiste a la deidad? ¿Qué le hiciste? No sé, es tan, ¿no?, más visible. Pero capaz no es una cuestión solamente estética, ¿no? Es la fe que tiene el Pujari ahí. Entonces, y me quedan 5 minutitos y ya terminamos. ¿Y están ahí todavía? ¿Cómo anda el músculo? ¿Ya duele el músculo intelectual? Bueno, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ya vendrán otros, habrá tiempo para descansar también. Se potencia, sí. Va a quedar dolorido, yo sé que va a quedar dolorido. Mañana va a doler, sí. Entonces, siguiente verso. Si a través de los Vedas no podemos experimentar, dame una pista. O sea, Pipalayana, por favor, dame una pista del Brahman, dame una pista de la energía espiritual en este mundo. Entonces,
la primera pista que da Pipalayana acerca de cómo Brahman está en este mundo, cómo nosotros lo podemos ver, lo explica en este verso, en el verso 37, no lo voy a leer todo así, no llevamos mucho tiempo, pero lo que dice es que el Brahman se manifiesta en este mundo como esta energía que vemos. O sea, así como vemos la naturaleza, todo esto es energía de Brahman. Bueno, ¿qué forma de describir al Señor Supremo es esa? Sí, describe todo esto como el Brahman se manifiesta en las variedades del mundo material. No, entonces uno puede decir, no. Yo quería ver al sol, no las nubes. Vos me estás diciendo que las nubes es el sol. No, vos me dijiste que yo podía ver al Señor Supremo, al sol. Pero no, si uno ve las nubes, significa que hay un sol. Esta es la lógica que Pipalayana nos quiere invitar. Y esto es interesante porque esto contradice la filosofía nihilista, o la filosofía que dice que el mundo objetivo es solamente una proyección mental, una proyección de nuestro cerebro, que no existe, ¿no? Los mayavadis, cuando ven el mundo material, no lo ven como una energía del Señor Supremo. La nube en el cielo que ellos ven, ¿no? Este mundo material, no la consideran una creación del sol. Pero efectivamente es el sol el que crea las nubes. Si no hubiera sol, no habría nubes. Las nubes no aparecen solas. O las nubes no es una proyección mental nuestra, como piensan los medievales. Entonces, el primero, esta propuesta que hace Pipalayana acá, dice que es eso. Ahora, ¿pero por qué nosotros entonces llamamos a las nubes o a este mundo material ilusorio? Si es real, si es creado por el sol, ¿por qué nosotros siempre le llamamos ilusión? Y no, bueno, esto ya lo repetimos varias veces, ¿no? Pero no es porque no existe, sino porque nosotros al ver las nubes vemos, ¡ay, ahí hay un osito! ¡Ay, hay un juguetito! Nosotros imaginamos cosas eternas de esas nubes. Nosotros imaginamos que, por ejemplo, esta manifestación de combinación de elementos químicos que está en mi cuerpo muy bien combinadas, ¿no? Espectacularmente combinadas, es Param Padam, es mi identidad. Entonces, esta nube que está formada acá, la ilusión es pensar que este soy yo. No, la ilusión es pensar que esto no existe, ¿no? Claro. Ese, bueno, es el pequeño detalle que no podemos hacerlos convencer a los mayavadis de eso, son duros, ¿no? Y a muchos más, no solo los Y a muchos más, exactamente. Es como, por ejemplo, decir, estás a un ilusionista y el ilusionista saca el conejo y saca de la gorra el conejo y dice, ¿cómo? Pará, ¿no? Entonces uno dice, no hay ningún conejo. ¿Cómo que no hay ningún? Hay un conejo ahí. Vos te crees, tu ilusión no es que no existe el conejo. Para tratar de explicar el truco, lo que dicen es que no existe ni el conejo, ni el mago, ni nada. Que todo es tu proyección mental. Vamos, ¿no? Que todo te lo soñaste. Vos fuiste a ver a un ilusionista y todo te lo soñaste. No, está ahí el ilusionista, está el conejo, está el sombrero. Lo que vos creés de eso es la ilusión, no los elementos que están ahí en el escenario. Ay, ¿cómo se lo tenemos que decir a Tomás de Badi? No sé. Ya se nos acaban las analogías, ¿no? Pero bueno, son duras. Entonces, otro argumento que se le podría decir a está bueno. No es ilusión, pero explícame una cosa. Si el Brahman es Ekan, es uno, la verdad absoluta es uno, ¿por qué acá se manifiesta en variedades? Acá no tenemos una unidad. Si el sol es solamente luz y calor, ¿por qué acá vemos nubes que son húmedas y que cubren la luz? Esto es muy interesante y es porque la verdad absoluta no es solamente Shakti. La Shakti, o la energía, sí es única. El Brahman sí es único en calidad. La luz del sol tiene una sola característica: calor, luz. Pero el sol no es solamente calor y luz. El sol es Shaktiman, es la fuente de la luz y el calor. Por lo tanto, como fuente, puede crear lo que se le ocurra.
Es Shaktiman, es energía, es la fuente de la energía, no energía. Cuando nosotros pensamos que Dios es energía, más bien que es difícil explicar cómo hay variedades. Porque de la luz del sol no surgen las nubes. Pero del sol sí surge lo que se le ocurra, porque Él es la fuente de eso. Alguien puede argumentar, todo esto aparece en los significados y uno dice, uy, ¿no? Alguien puede argumentar cuál es la lógica que de una fuente como el sol surjan variedades diferentes. ¿Cuál es la lógica de eso? Entonces, y eso no hay que buscarle la lógica a eso. Es como, por ejemplo, ¿cuál es la lógica de que de una semilla surge un árbol? ¿O cuál es la lógica de que una joya embellezca a una mujer? Simplemente entender las consecuencias de eso, pero no la lógica de por qué algo puede causar lo otro. Hay otros ejemplos acá. Es como nosotros entendemos la lógica que un mantra tenga efectos. La lógica de por qué un mantra es el que tiene efecto y no una mridanga. ¿No? Que también son mantras, No, ¿por qué un celular no produce purificación? ¿Por qué una cosa produce una cosa y otra cosa produce otra? La lógica en eso no existe. Inclusive, por ejemplo, los científicos cuando hablan del Big Bang, pueden hablar la lógica de los procesos posteriores del Big Bang. ¿Por qué una cosa se va sucediendo a otra? Pero no pueden explicar la lógica de por qué de la singularidad del Big Bang se produzcan todos esos procesos posteriores. No existe lógica en el origen de por qué ese origen produce resultados. No sé si me siguen, ¿no? Ahí se puede aplicar el concepto como lógica, ahí sí se podría usar para confirmar esa idea de que de la unidad se desprenden partes y que al mismo tiempo son iguales y separadas, o sea, son parte y... Se puede entender el asunto de achintya ahí. Sí, igualdad y diferencia, después eso. Pero el concepto de achintya, que hay cosas que no tienen por qué tener lógica. O sea, la pregunta es, ¿por qué Dios manifiesta tantas variedades? No, ¿por qué? Manifiesta. Él es la fuente de eso y la manifiesta. En el asunto de la semilla es más difícil, quizá el argumento es más difícil porque la semilla uno dice, ¿cómo es que por qué la lógica que una semilla cause un árbol? Y uno puede decir, bueno, porque ahí está los genes y entonces produce el árbol. No, pero la existencia de la semilla en sí es ilógica también. O sea, no tiene capacidad de... ¿Por qué no surge del árbol de un celular? ¿Ilógico o inconcebible? Se podría decir. No, porque a veces se busca la lógica de causa y efecto. Bien. ¿Por qué algo es efecto de otra cosa? Sí. ¿Por qué la semilla es causa de un árbol? ¿Y por qué la joya es causa de embellecer a una mujer? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de eso? No se puede encontrar la causa. Nosotros podemos hablar del efecto, pero no por qué un celular, si me lo cuelgo acá, no me adorna y si pongo una joya sí. ¿Me explico? ¿Por qué esas cosas no se puede analizar? Entonces, de la misma manera, analizar la lógica de por qué de Shaktiman se producen esos efectos que vemos aquí, no es una pregunta válida. Es así y listo. Eso es una de las cuestiones. Y por último, terminando acá, y disculpen si me extendí, pero ya termino. Y ya. Creo que me lastimé. Sí, seguramente. Uno podría preguntarle a Pipalayana, en caso mío yo le podría preguntar, dame un atisbo de Brahman, de ese Brahman, de esa luz. No me presentes solamente las nubes. Yo quiero tener un atisbo de ese Brahman, aunque sea en esta existencia y aunque aún estoy condicionado. Y él da un atisbo en uno de los versos donde dice, por ejemplo, la experiencia del sueño profundo, el susupti. Sueño profundo es cuando nosotros no soñamos, ¿no? Pero cuando nos levantamos a la mañana decimos, qué bien que descansé, ¿no? Sueño profundo es el sueño donde no soñamos. En esa etapa se dice que uno para
con toda la actividad mental, toda la actividad del cuerpo físico y toda la actividad sutil. Entonces lo único que queda ahí es la experiencia del alma. Entonces ahí tenemos experiencia de Brahman. Eso es experiencia de Brahman, pero es la experiencia del alma, ¿no? Entonces es un atisbo de Brahman. Sí, esto de los mayavadis hablan mucho de esto, inclusive buscan eso nada más. Es la experiencia del sueño profundo. Por eso para los mayavadis la expresión más grande de realización espiritual es el sueño profundo. Por eso decimos que están en Tamaguna. Porque buscan dormirse completamente. Pero no es Tamaguna en el sentido material, sino en el sentido de suicidio espiritual, de solamente estar experimentando el ser y nada más. Porque sueño profundo es experiencia del ser. Sí, claro. Porque el alma solamente es consciente, ya no puede ser consciente el alma de ningún recuerdo, ni memoria, nada, ni mente, inteligencia, ni cuerpo físico, nada. Se experimenta a sí misma el alma. Por lo tanto, es un atisbo de Brahman. Pero, hay un pero acá, esto es un atisbo nada más, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente para nosotros luego tener la experiencia completa de la verdad absoluta. Porque cuando nos levantamos decimos, del sueño profundo, decimos, qué bien que descansé, pero que ya nos volvimos puros. ¿Ya decidimos entonces quedarnos eternamente en ese sueño profundo? No, decimos, tenemos muchas cosas que hacer. Qué bueno que descansé bien porque ahora tengo un montón de cosas que hacer en Maya. Sé que el sueño profundo nos da un atisbo de Brahman, pero no nos saca de la ilusión. Entonces, el último verso, y acá ya para terminar, nos dice Pipalayana cómo tener esa experiencia del Señor Supremo completa. ¿Qué tenemos que hacer para realmente ya percibir al Señor Supremo y absorbernos y penetrar en el Señor Supremo constantemente? No solamente cuando nos vamos a dormir. Y ahí él dice que la cuestión no es dormirse ni descansar bien. La cuestión no es conocimiento, cultivar conocimiento, sino que la cuestión es la devoción. Entonces ahí tenemos como para salir de nuestra adicción a estar en esta nube material, la solución es más bien actitudinal, es devocional. Es cambiar el deseo, dice Pipalayana. Cuando cambiamos el deseo, en esta existencia material, recalculamos, digamos, los propósitos del alma, es ahí cuando el Señor se manifiesta. Lo dice de esta manera y acá terminamos la clase de hoy. Al dedicarse, es el verso 40, al dedicarse seriamente al servicio devocional de la personalidad de Dios, fijando los pies del loto del Señor en el corazón como la única meta de la vida, es posible destruir los innumerables deseos impuros allí alojados como resultado de la actividad fruitiva previa en contacto con las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando el corazón se purifica de ese modo, es posible percibir directamente tanto al Señor Supremo como a uno mismo como entidades trascendentales. De ese modo se perfecciona la comprensión espiritual propia mediante la experiencia directa, de la misma manera que es posible percibir directamente el brillo del sol mediante la visión normal vigorosa. Vemos por fin el sol y esta es la respuesta que le dio entonces Pipalayana a Nimi con respecto a cómo entender al Señor Supremo. Aquí terminamos. Muchas gracias. Espero que estén vivos. Entonces, seguimos en esta sección de capítulo esta semana. La próxima clase continuamos con la otra pregunta que es Karma Yoga. Muchas gracias. Hare Krishna.